Hola familia, hoy os traigo otra receta con carne picada y unas de mis verduras favoritas, berenjenas. Hoy vamos a hacer las berenjenas rellenas de carne picada y verduras. Primero os cuento los ingredientes. Carne picada. Yo voy a usar de mezcla de vacuna y cerdo, pero podéis sustituirla solo con vacuna o carne picada de pollo o pavo. Las berenjenas, por supuesto. Las verduras. Yo voy a usar una cebolla, 2 pimientos, 2 zanahorias, unos champiñones, 200 gramos de arroz integral. Y vamos a utilizar tomate frito o lo podéis sustituir por tomate triturado o tomates frescos y queso rallado y sal, especias a vuestro gusto. Primero vamos a preparar las berenjenas. Las cortamos por la mitad y hacemos unos cortes. Así se van a hacer más rápido en el horno. Ya tenemos nuestras berenjenas cortadas y vamos a ponerlas en la bandeja para meterlas en el horno. Y ahora echamos un poco de sal y aceite en todas las berenjenas antes de meterlas en el horno. Bueno, aceite podéis no echarlo si preferís hacerlas más ligeras, pero así se va a tardar más en hacerse. Es así, un poco, un chorrito. Tengo el horno ya precalentado a 200 grados y metemos las berenjenas en el horno unos 20-25 minutos. Mientras se hacen las berenjenas, vamos a preparar el relleno. Primero vamos a preparar el arroz. Yo voy a usar 200 gramos de arroz integral y lo voy a cocer previamente. Pero si vais a usar arroz blanco, no haría falta. Como luego vamos a mezclar las berenjenas, la carne de las berenjenas con el relleno y poner al horno otra vez, se haría así sin más. Pero el arroz integral se va a quedar un poco crudo y mejor tenerlo cocido. Ahora es el turno de las verduras. Primero cortamos una cebolla entera. Echamos la cebolla en la sartén junto con la carne picada. Agregamos las 2 zanahorias. Echamos las zanahorias en la sartén. Y lo mezclamos bien todo. Ahora cortamos los pimientos en los trozos pequeños. Yo uso pimiento para freír, pero también si queréis podéis usar pues, pimiento rojo o naranja. Eso también un poco a vuestro gusto. Y por último cortamos los champiñones. Yo suelo usar mucho los champis en los platos con carne picada porque dan extra sabor. Tirar los champiñones, también van a la sartén. Lo mezclamos muy bien, añadimos una pizca de sal y las especias.
Yo voy a usar un poco de orégano, perejil, un poco de comino, pimienta negra y un poco de pimentón verdadero. Yo voy a usar picante, pero podéis sustituirlo por pimentón dulce. Y, claro, tomate frito o tomate triturado. Y lo mezclamos muy bien. Ya tenemos nuestras berenjenas asadas y las vamos a sacar y mezclar la carne de las berenjenas con el resto de relleno. Y así hacemos una especie de platitos para luego meter el relleno. Como veis, ya hemos sacado la carne de las berenjenas y lo vamos a mezclar con el resto del relleno. Y ahora vamos a rellenar nuestras berenjenas. Mirad cómo nos han quedado las berenjenas. Yo ya las podría comer así, sin más. Pero no, las vamos a meter otros 15 minutos al horno. Y por fin ya nos queda el último paso de esta receta. Echar el queso y fundirla. Uf, tened cuidado al abrir el horno. Uf, qué bien huele esto. Echamos ahora el queso. Yo tengo mozzarella rallada, pero podéis usar lo que os guste. Nos queda otros 5 minutos en el horno para traicionar el queso. Dejad el horno encendido solo arriba. De hecho, ahora lo voy a cambiar para arriba y 5 minutos. ¡Tachán! Por fin, lista. Sacamos las berenjenas y mirad qué pinta tiene. ¡Wow! Y como huele, espectacular. ¡Qué hambre tengo! Vamos a probar el resultado final. Es una de mis recetas favoritas y en invierno la preparo muy a menudo. Es un plato principal, guarnición y todo en uno. A ver. Quema un poco. Está muy rico. Muy rico y además es una buena manera de comer más verduras. Si vuestros hijos o maridos no les gustan las verduras, así van a comer sí o sí. Y no te olvides de suscribirme a mi canal, que pronto vienen más recetas de platos principales y los postres también. Hasta la próxima.